Jesusda ipataurapa Yura itma dairang ko wanata Jesusda ipataurapa Yura itma dairang ko wanata Yura rekin muraratan Uyumpia potore topia Jesus da ipataurepa yura epmada eranko wanata. 50 años, ¿no? De ministerio de Jaime Bergil y Jaime Gini. Y hoy vamos a estar hablando un poquito, bueno, retomando un poquito lo que hemos estado hablando en estos días y también vamos a seguir con lo que es la historia. Estamos tratando de hacer algo cronológico, Jaime, pero pues hay un montón de cosas que contar. No solamente es contar lo que Dios ha hecho por medio de ustedes, sino que también queremos pues dejar algo ahí para, o ustedes dejar algo para animar a esa nueva generación de misioneros, Jaime, que está hoy en día. Bueno, ojalá que anime a algunos, porque de verdad la vida misionera para mí ha sido de mucha bendición. Estoy muy agradecido. Hemos tenido muchas aventuras con el Señor. Hoy tengo ahí una pequeña falla con la foto que estoy mostrando, pero bueno, Jaime, la semana pasada yo sé que te aguanté ahí, los que nos siguen, los que están recién escuchándonos ahora, no sé si se escucha bien, espero que sí, pero la semana pasada ya ibas a entrar en el año 80, cuando tuviste la primera visita. Bueno, algo, los que han conocido a Jaime y han escuchado su historia, como se llama personalmente, saben que Jaime, cuando ha hablado, cuando fue a trabajar con una tribu indígena y en Venezuela, traducir la Biblia, estaba con un grupo de misioneros, hemos hablado un poquito de algunos de esos temas, pero parte de lo que fue su historia ahí fue que estuvo preso o le sacaron y después ya trabajó en la ciudad. Estamos más o menos, Jaime ya quería llegar a la cárcel, Jaime, la semana pasada, pero decía que habían algunos temas y mencionaste un montón de cosas ahí en las cosas que, ¿cómo se llama? En lo que estabas contando, perdón con la traba, pero yo le decía a Jaime, bueno, mencionaste rápidamente un montón de temas que creo que es importante para, especialmente Jaime, para esa nueva generación. Yo sé que ahorita es súper diferente, porque cuando estabas hablando la semana pasada, como en qué año estabas, ahí de lo que estabas contando. Estábamos hablando más o menos del año 79, 1979. Ya tuvimos 3 años en Venezuela. Después hubo un accidente y me mandaron al norte, la misión, y cuando estaba en el norte, entonces me cambiaron la misión. Ok, y ya dejen que veo si puedo editar eso. Ahí estuviste, bueno, estabas hablando el año pasado, la semana pasada también de ese accidente que tuviste. Pero ahí también hablaste un montón de temas y ahora vamos a llegar también un poco de ese accidente, pero algo que hablaste fue en ese tiempo cuando tú fuiste de misionero a Venezuela, o cuando fuiste con Ginny, no solamente fueron ustedes dos. Hoy en día, Jaime, por lo menos en el seminario donde yo estudié, es un seminario que tiene, y creo que la mayoría de los seminarios, institutos bíblicos, universidades bíblicas, tienen apartamentos y aceptan jóvenes solteros y casados. Ahí en el seminario donde yo estudié, y me imagino que en el que tú estudiaste también, tú estudiaste en una universidad bíblica, ¿no? Había solteros y Sí, matrimonios. sí tenían dormitorios, pero yo creo que eran solamente para los solteros. Yo vivía en la ciudad de Dallas, entonces yo podía estudiar y había apartamentos al lado del complejo. Yo podía caminar, llegar al seminario. Ahí sí puedes pegarte un poquito más el micrófono, Jaime, creo que no se escucha muy bien. Ajá. Y, y vivías ahí, pero ahí lo que quería decir es que dentro de las universidades, por lo menos en el seminario donde yo estudié, aceptaban parejas.
llegaba a ver el grupo de alumnos casados eran obviamente más poquitos, había yo creo que como 17 departamentos, eso está hablando, no todo el tiempo la pareja estudiaba en instituto bíblico, a veces solamente uno, pero venían con su familia y tenían muchos más alumnos solteros, obviamente, ¿no? Entonces a veces cuando estás ahí en el seminario, siempre hablábamos, yo trabajaba de asistente del decano por un tiempo y hablábamos con el decano y hablábamos, bueno, es el mejor lugar para conseguir pareja porque ya tienen la idea de servir a Dios, se van. En el caso tuyo fue un poco diferente porque tú cuando fuiste comenzaste la universidad cristiana ya tenían niños, ¿cierto? ¿Cuántos años Sí, tenía Roberto y Roberto tenía 9 y yo tenía, creo que había cumplido recién 8. Había como 18 meses entre los dos. y ahí esta es una foto de Pero eso es Roberto? después de Sí, llegar Esther. Entonces ya en esa foto tenía como 13 años Roberto y Michelle tenía pues 11. sí, y ahí puse esa foto pues para que vean que lo que pasa es que muchos que te conocen ahora, Jaime, piensan que solo tenían una hija porque conocen a Esther, pero Sí, Jaime y Jenny tuvieron tres hijos y yo conocí solo a Roberto y Esther porque Roberto y Esther ahora, Roberto y Michelle ya han muerto, pero yo, de hecho, cuando conocí a Jaime ya Michelle había muerto. Pero bueno, el tema es que cuando fueron al Instituto Bíblico, estuvieron todos en el en seminario, en Universidad Bíblica que estuvieron ustedes, sí, la hicieron acá en Estados Unidos. No cambiaron nada de sistema, ¿cierto, Jaime? Los chicos iban a la escuela, cuando fueron a estudiar idioma y lingüística, no lo hicieron en Dallas, has contado eso, estuvieron en Río Grande, que es el seminario donde yo estudié, y ahí los chicos estuvieron estudiando cuando fueron al Seminario Bíblico Río Grande de Ciudad Española y estuvieron como un año, ¿no? Un año y medio creo que un estuvieron por año. tu accidente. No, solamente 9 meses. 9 meses estuvieron ahí. Y ahí estaba solamente Ron y Michelle y ellos estudiaron ese año escolar ahí Sí, en Edinburgh. en Edinburgh. Ahora, cuando fueron a Venezuela, y ese es el tema que quería hablar, que muchas personas a veces cuando van a otro país, si van y hablas el mismo idioma, pues es bien, porque en el caso tuyo, Jaime, tú y Ginny estudiaron español, pero Roberto y Michelle no estudiaron español, No. estudiaron su Pero sistema. ¿sabe dónde estudiaron? En Edinburgh muchos de los niños hablaban español, pero ellos no aprendieron mucho. Porque por Porque supuesto las clases estaban en inglés. sí, hoy en día, ¿cómo se llama? En el 2024, o cuando yo fui en el 2009, 2006 que estuve allá, la mayoría de las personas habla español ahí, porque vives en la frontera con México. Sí, 20 minutos la frontera del seminario, si no estoy equivocado. Bueno, pero cuando llegaron a Venezuela, y de eso quería preguntarte hoy un poco, porque yo creo que es parte de tu historia también, pero muchas personas a veces le da miedo, porque dicen, una vez hablaba con alguien y me hablaba, bueno, pero es que mi hijo ya está acostumbrado a vivir acá en Colombia, y cómo va a ser cuando vamos a Estados Unidos, es otro idioma, además todo su hogar está aquí, y yo le decía a esta persona, bueno, realmente el hogar del niño son sus padres, donde va y se ajusta y de hecho los niños creo que aprenden más rápido el idioma que sí, los adultos. mucho más rápido. Ahora, Ya. cuando llegaron a Venezuela, ¿cómo hicieron? Porque lo que hemos escuchado de su historia, aunque ya te quieres meter en la cárcel, Jaime, pero lo que hemos escuchado de tu historia es que estuvieron en viajes misioneros, caminaron por medio de la selva, fueron a otros ríos. La semana pasada estabas hablando de ese grupo que fueron, ese señor que comió y era rico al picante y a la comida y le dio como una intoxicación de comida y estuvo yendo mucho al baño, pero los niños no andaban, inclusive Ginny no andaba, andaban solamente los hombres, ¿no? En ese viaje misionero. Sí, Los niños estaban en la escuela. ¿En qué parte estudiaron los muchachos? bueno, cuando fuimos a Venezuela, la misión Río Orinoco tenía una regla. Ajá, No permitían a los padres tener los hijos donde su ministerio. Y entonces era obligado enviar los hijos a la escuela. Entonces nosotros fuimos y conocimos lo que eran Las Delicias, el Instituto Bíblico Las Delicias, y en la propiedad tenían un dormitorio y salones de clase para los hijos de misioneros. Y todos estaban obligados a estudiar allí. ok, Cuando los niños llegaron como al octavo grado, no había maestros en la misión Río Orinoco para
atenderlos. Entonces, tenían un arreglo con la misión Alianza Evangélica en la parte oeste de Venezuela, en una ciudad que se llama Rubio, cerca de la ciudad de San Cristóbal, cerca de la frontera con Colombia. Y ellos tenían una escuela, de verdad, era de pre-kinder hasta terminar su bachillerato. Entonces, desde el octavo grado, mandaban la misión, los misioneros de Misión Río Orinoco, sus hijos a Rubio a estudiar. Pero después de nuestros hijos estudiar 2 años, y 2 años creo que fue, hubo problemas y no tenían maestros y hablaron en la directiva, decidieron que sería mejor enviar a los niños a Rubio a estudiar. Eso en la foto se ve personal y con algunos de los hijos que estaban allí en Las Delicias. Era cerca de un pueblo que se llama Caripe, Venezuela, estaba en las montañas. Y fue muy interesante, los niños disfrutaron. Donde nosotros trabajamos era la selva y donde vivimos en la ciudad era una zona de Venezuela que hacía mucho calor, pero donde los niños estudiaron era cerca de la costa en las montañas y el clima era totalmente distinto, era mucho mejor. Eso era ahí en Carite, En Caripe, el Caripe. estado Anzoátegui, cerca de la costa, no era, Ah, ok. era varias horas de viaje para llegar a la costa, pero era por las carreteras que pasaban por encima de las montañas y no eran muy buenas, pero sí era muy cerca a la costa, entonces era mejor para los niños también y los maestros. Después, entonces, los niños, cuando decidieron que podían estudiar en Rubio, cuando el último año, en el año 78, 77, el año 77 tuve un accidente, me chocó un camión de bomberos y la misión Río Orinoco nos mandó como familia al norte para buscar un médico para atender, tenía problemas del cuello. Eh, entonces ya hicimos, cuando íbamos saliendo, creo que fue en el mes de febrero de 78, nosotros pasamos a Rubio a conocer la escuela y los misioneros y los maestros. En la pantalla se ve el carro, el Jeep que habíamos comprado para andar y se ve por las carreteras y por donde nosotros anduvimos. Tuvimos que pasar puentes que eran solamente 2 palos con algunos troncos tirados encima y después pasar por el agua, llegar hasta las Churbatas y llevamos gasolina encima del techo para tener combustible. Y están, Cuando, sí, ahí estaba cruzando y aprovechando porque ya esos ríos eran donde tuvimos que bañar y eso fue una parte en lo que llaman la Gran Sabana de Venezuela. Es una altura de más de 5.000 pies de altura y era bastante fresco. Eh, Cuando estaba allí, el carro fue muy útil, de verdad. Pero fuimos a conocer a Rubio y cuando fuimos a la escuela nos dimos cuenta que era una buena escuela para enviar a los niños y nos quitó toda la preocupación. Es que en el año 77, sabiendo que Juanita estaba embarazada, entonces decidimos tener los niños y empezar a enseñarlos lo que era el verano americano durante el invierno de Venezuela, durante el tiempo de lluvias. En, en el mes de julio nos llegó un material de escuela por correspondencia y yo empecé, siendo que Juanita ya tenía como 7 meses de embarazo, yo empecé a enseñar a los niños
Y yo dije, bueno, vamos a apurarnos, vamos a estudiar un poquito más cada día porque después de nacer la bebé, entonces todos vamos a querer darle tiempo a mamá y también a la Mm. bebé. Entonces, la verdad que estudiamos parte de julio, agosto, septiembre, cuando la misión nos llamó para salir y yo casi tenía el año escolar terminado. Y los niños estaban quejando porque tenían muchas tareas, pero aprendieron bastante, ¿eh? Eran los dos mayores, eran muy listos. Y Esther, sin decirlo, tú sabes que es muy inteligente. Y Pero ya preparamos. este es inteligente después que se casó conmigo, Jaime. Bueno, no sé si te tocó una locura para casar contigo o qué. No, Esther siempre ha sido muy rápida y muy lista. Ella, cuando tenía 4 años, Juanita le estaba enseñando a memorizar versículos. Tenía como 100 versículos memorizados antes de los 5 años. Y quería aprender también leer. Entonces Juanita empezó un poquito temprano con Esther a enseñarle. Y de verdad, cuando a los 5 años ella misma empezó a leer libros. Y, y en la selva no hay televisión, no había smartphone, no había celulares en ese tiempo, no había nada. Y Esther pasaba mucho tiempo leyendo y jugando con los indígenas, sus amigas que vivían en la zona, en el pueblo. Entonces ella aprendió mucho. Yo recuerdo que nosotros conseguimos era un juego de Biblia Ujú. para responder preguntas en cuanto al Antiguo y Nuevo Testamento. Y habíamos conseguido unas, parece comiquitas, pero eran de toda la Biblia, que daban toda la Biblia, pero con caricaturas, dibujos, pero eran casi directamente de la Biblia. Y nos sentamos a jugar con Esther y Esther nos dio una paliza. Sabía, por haber leído, ella retiene todo lo que lee. Entonces, en en el juego, ella nos ganaba mucho. Y eso antes de llegar a los 6 añitos. Hubo un tiempo a los 5 años que vinieron, cuando Esther tenía 5 años, que entró la guardia y nos sacaron de allí y tuvimos que mudarnos y fuimos a Rubio, donde los hijos mayores estaban estudiando y me pidieron, o me dieron la oportunidad de trabajar en la escuela como padre de dormitorio. Ok. Entonces, allí estaba Esther con nosotros y nosotros no pensamos nada en pedir que la ponen en el primer grado, porque ya había estudiado eh, kinder, pre-kinder, ya estaba leyendo, sabía sus números, tenía muchos versículos memorizados. Y yo no sabía, pero tenía que reunir la directiva para pedir permiso, porque ella no cumplía los 6 años, sino en noviembre. Pero nos dieron el permiso y ella estudió el primer grado en Rubio. Luego volvimos a la selva. Entonces ella fue con nosotros y estudió por correspondencia varios cursos. Y el último año, cuando estaba en su 12.º año, volvió a Rubio y terminó y sacó su certificado de la escuela de los hijos de misioneros en Rubio. Pero es un problema para los misioneros. Antes, cuando nosotros fuimos, no había esos estudios por correspondencia. Nadie estaba enseñando a sus hijos en casa. Entonces nosotros no tuvimos con la misión Río Orinoco fue obligado a enviar los hijos y luego Esther, después se graduaron, Michelle ya no quería ir al Rubio, entonces quedó con nosotros. Ella estuvo todas las veces que entró la guardia y nos sacaron a punto de pistola para llevarnos a la ciudad. Entonces ella experimentó todo lo que nosotros experimentamos. Y ahí ahorita va
a contar esa parte de la guardia, pero te preguntaba eso, Jaime, especialmente porque ahorita es mucho más fácil, creo yo, Sí, ahora tiene correspondencia. y es depende también, Homeschool. sí, ahora hay varios materiales y ahorita hay una gran discusión acá en Estados Unidos de hacer homeschool, es escuela en casa o enviarlo. Ahora, eso es una buena pregunta, por lo menos en cuanto a misioneros. Y cuando hablo de misionero, y eso es otra cosa que me gustaría mencionar, y muchas veces las personas piensan que para poder ser misionero tienes que irte a otro país, pero puedes ser misionero nacional en tu propio país y estar trabajando en misiones, depende del ministerio que estés haciendo. Pero bueno, entrando en lo que es las clases ahí, Jaime, y te quería preguntar algo, pero antes de eso, l- lo fácil que es ahora, lo difícil que era antes, pero también depende qué es, en qué país vas a ir. Porque también eso yo creo que hay que estar consciente, aunque sí estamos en un mundo muy globalizado y aunque están las redes sociales y puede haber escuela en casa, puedes conseguir un montón de material, algo que es importante es que la escuela que va a desarrollar tu hijo tiene que tener crédito, porque después, pues, Sí, la persona que decide ser misionero son los padres. En el caso tuyo, Ginny, ustedes decidieron ser misioneros. Rob y Michelle, que eran los que tenían en ese tiempo, porque Esther nació en Venezuela, ¿no? Los que conocemos ellos no habían decidido ser misioneros. Entonces, parte de su vida, pues somos hijos de misioneros, vamos a Venezuela y ahí la ventaja que ellos tuvieron, por lo menos había una escuela que enseñaba en su idioma, porque me imagino que se enseñaba en inglés. sí. Ahora la pregunta ahí es, ¿qué recomiendas tú al joven, por lo menos al misionero americano o a Bueno, alguien que va a otro país? quiero, ¿Homeschool? quiero Ajá, decir algo primero, ajá. que los hijos de misioneros no son hijos de misioneros, también son misioneros. Bueno, Pero uno tiene que tener sus hijos preparados y ellos tienen que entender que ellos son parte de la obra, que ellos son importantes. Y todas sus amistades son amistades que pueden traer a una persona a conocer a Cristo, ¿no? Entonces, nuestro deseo y nuestra meta siempre era cuando nuestros hijos tenían un tiempo libre, que lo buscamos o lo llevamos a la selva, ¿no? ujú, Para tenerlos allí, conocer el idioma, conocer a los niños de la selva. Y solamente en el verano americano era el tiempo libre de la escuela en Rubio. ajá. Entonces ya solamente desde junio hasta mitad de agosto ellos pudieron estar un tiempo, digamos, largo. Las otras veces hasta, mire, pagamos vuelos de entrada y salida para estar 10 días en la selva. Bueno, y ahí lo que digo es que en el caso de Venezuela era normal porque usaban el mismo horario, es el mismo horario Sí, que de americano, sí. escuela, que creo que es plan A, plan B, no me acuerdo cómo se divide en esa cuestión de... Pero ahí también, Jaime, y ahí vamos es tu historia, que tú dices que los hijos de misioneros también son misioneros, entiendo lo que estás diciendo, pero imagínate dos ingenieros que de Shell, que van a Ecuador, son americanos y van a trabajar petróleos allá porque son ingenieros. Realmente sus hijos no son ingenieros, sus hijos son hijos de ingenieros. Y eso es lo que estoy tratando de decir, porque a veces das mucho peso y no estoy hablando que es malo ser hijo de misionero para nada. Lo que estoy diciendo es que pues los niños necesitan tener su desarrollo normal, pues en este caso. Y ahí la pregunta que te decía yo, en el caso de ustedes, pues tuvieron la ventaja y en ese tiempo había mucha ventaja en Venezuela de que había esa escuela para hijos de misioneros que podían ir, estudiar en su idioma y todo eso, pero hoy en día yo veo que muchos padres o misioneros mandan a su hijo a la escuela normal. Ahora, ahí hay que pensar mucho porque bueno, la acreditación es la acreditación, pero si los hijos vuelven a vivir a Estados Unidos, eh, Tiene que y tener algo algo acreditado, algo acreditado, sí. acreditado, sí. Sí, Pe- antes de nosotros, muchos de los misioneros enviaron sus hijos al norte, a Estados Unidos, a Ajá, estudiar. Y se quedaron en dormitorios, fueron criados por otras personas con otros valores. ajá, Y los maestros y las personas encargados de dormitorio
muchas veces eran misioneros también, pero algunos de ellos eran como algunos que estuvieron en Caribe. Ajá. Ellos querían estar trabajando en el ministerio, pero alguien tenía que estar allí para cuidar a los otros hijos también. Entonces ellos estaban con mala actitud y eso crea situaciones donde los hijos de misioneros, digamos, conocimos a dos señores que sus padres eran misioneros. Ajá. Uno era de África y otra era de Venezuela. Y ellos estudiaron en la misma escuela y uno salió muy amargada porque dijo que no quería estar separado de sus padres y que los maestros, que Ajá. los del dormitorio. Hoy día todo eso ha cambiado. Ahora, los padres, cuando trabajan en el exterior, tienen que tomar la decisión. Y Y, algunos van a decidir, van a optar para la educación. Van a decir, no, que no puedo poner mi hijo en la escuela en tal país porque la educación es inferior. ujú, Ahora, si ellos trabajan en Europa, me imagino que van a mandar a sus hijos a estudiar en las mismas en la misma escuelas de la escuela. ciudad donde trabajan. Y ahí está otra vez para entrar en lo que, pues, lo que estamos comparando, que es tu historia misionera. En el caso de ustedes, por lo que veo, no conocía a tus tres hijos, Amy, pero dos de ellos, y yo veo que en cuanto a la educación funcionó bastante bien. Sí, Nunca, pues, de verdad en mi caso, bueno, Esther lo estudió en casa. Esther estudió todo, creo que todo, por lo que me cuenta, toda la vida en casa, creo que solo 2 años. Y el primer primer grado, grado y último. por el primer grado ustedes estaban ahí en la misma escuela donde ella estudió, entonces Sí. vivía con ustedes. El último grado fue que ella estaba más grande, en octavo creo que hizo aquí en Estados Unidos, pero lo que digo que con ustedes, por lo que veo, funcionó. Además de que pues Rock y Esther son bastante listos Mire, y Roberto cuando terminó, ellos tomaron los exámenes para entrada de universidad. ajá, Roberto ganó una beca suficiente que pagaba todos los estudios y le daba no sé cuántos centenares de dólares mensuales para pagar también el dormitorio y comprar comida. mm, Es decir, que estaba bien preparado. Ya lo que aprendió en la escuela fue más que suficiente. Era mejor que la educación común y corriente en Estados Unidos. y parte, y también vamos a estar hablando obviamente como vayan los capítulos, ahí vemos una foto, ¿dónde se me fue el Rock? Veo una foto de Rock. Creo que bueno, pero una foto de Roberto y cuando estaba graduando, ¿no? Eso ya era en la academia en Rubio. Ahora, lo menciono y lo quería traer acá a lo que es tu historia, porque yo creo que es algo bueno para las personas que están ahorita pensando en ser misionero en otro país, es algo que tomen en cuenta. Sí, En el caso de ustedes, en la universidad donde estudiaron y en los cursos lingüísticos, nadie le preparó para eso, nadie le dijo, tienen hijos, mire, piensen y antes era muy difícil, no podías llamar a una escuela en Venezuela y preguntarle, mira, ¿cómo es la educación? Si hay un programa bilingüe y todo eso, pero hoy en día yo creo que es muy bueno que las personas que van a otro país pues tomen la mejor información para tomar la mejor. Ahora, por lo que escucho, por lo que tú decías anteriormente, que hacían el esfuerzo para que los muchachos pasaran vacaciones con ustedes, estuvieran bastante involucrados, me imagino que tú recomiendas tenerlo más cerca a los muchachos, pues, porque al final en el caso de ustedes, sinceramente, es que estaban en el campo misionero que ustedes estaban desarrollando era la selva, sí. o tenías que enseñar en casa, y eso es otro trabajo tiempo completo, enseñar en casa. Nunca he enseñado en casa, pero he enseñado algo y cuando preparas una clase, pues te lleva un montón de tiempo. Te cuento cómo era con Esther. Ajá, Ahí está la clase de Michelle. esa es la clase de Michelle. Con Esther, Juanita le estaba enseñando y como en el primer año que ella estaba estudiando, yo creo que era segundo grado, ella le dijo, mamá, yo puedo leer las instrucciones como tú lo lees y yo puedo cumplir con mis tareas si me lo deja. Y de verdad, Esther prácticamente empezó a aprender sola. Mm, Ella leía las instrucciones para la maestra, lo aplicaba a su lección y estudiaba.
y lo llevaba a Juanita y Juanita lo revisaba y estaba bien. Y no todo el mundo, ahí está Roberto a Ese la en derecha, su grabación, sí, Ro, y Miche está ahí. sí, Miche es un año después, graduada después de Roberto, ¿no? sí, pero no todos los niños tienen la misma actitud. Y yo tuve que estudiar por correspondencia y tú y yo empezamos un curso también de maestría. Yo enfermé, yo iba a terminarlo, pero no era como la primera instrucción de enseñanza. Cuando uno está aprendiendo cómo leer, cuando uno está aprendiendo matemática, cuando eh, todo eso a veces necesita a alguien que le ayude. Y yo recuerdo que Esther, cuando en los últimos años ella vino, yo creo que estaba estudiando cálculos y me preguntó, "Yuri, cuando yo estudié, no estaba enseñando ese curso y yo no sé nada, yo no sé cómo ayudarte. Leí las instrucciones, yo te compro un libro, pero yo no entiendo nada. No, para mí ahorita, bueno, yo digo que siempre fue listo en la escuela, saqué buenos grados, pero sinceramente, en mi caso, yo tengo que estar en la clase, yo puedo leer un libro y ver las instrucciones y todo eso, pero no es que no tengo la cabeza, sino no tengo la disciplina para eso. Con Esther se Es ve que disciplina, tenía la sí, disciplina y le gusta hacerlo así. De verdad, en eso está muy bien. Bueno, pero ahí está, Jaime, la parte de educación que es muy importante. Cuando vas al campo misionero, pues tienes que obviamente, ¿cómo se llama? Tener en importancia a tus hijos, ¿no? Eh, tú decías, yo creo como tú, que puedes involucrar a tus muchachos en el ministerio, recordando también que pues, que no, cuando digo que no son misioneros, es que a veces la gente es hijo de misioneros y ya piensan que los niños fueron a un instituto bíblico, que tienen que tomar las decisiones. Eso no. Pero sí, los niños se divierten mucho. Esther, cuando yo conocí a Esther, estaba en el ministerio contigo. sí. De verdad estaba trabajando en el ministerio y siempre estuvo involucrado. A veces Esther y yo, bueno, tú tienes cuántos años en el ministerio, 50 años en el ministerio, 50 desde que te empezaste a preparar, a lo mejor mucho más. A veces Sí, bueno, como, sí, como 5 años antes. sí, y conmigo a veces nos preguntan a mí, Esther, una vez nos preguntó alguien, hey, ¿cuánto tiempo en el ministerio? Porque a veces nos vemos jóvenes y dijimos tanto y se quedaron viendo, pero sí lo contamos porque Esther en el caso estaba involucrado con ustedes en el Sí, ministerio. Esther estaba haciendo ministerio cuando yo le conocí en el año 95. Yo recuerdo que estábamos haciendo escuela vacacional y ella cocinaba para todo ese grupo que estaba ahí y eso era parte del ministerio, daba discipulado, ayudaba en el ministerio de jóvenes. Entonces un día alguien me estaba preguntando y estábamos trabajando con alguien que era el que estaba dando como la conferencia y el señor tenía como 19 años de ministerio y nos preguntaron a nosotros que éramos los colaboradores y nosotros teníamos como 23 o algo así, no sé. Dice que nos quedaron viendo así como que, están inventando. Y yo digo, no, comenzamos jóvenes. Yo terminé el sí. primer seminario bíblico a los 16, 17 años. Entonces, en el 98 ya estábamos trabajando con el Ministerio de Jóvenes. Entonces, bueno, tuvimos esa bendición. En el caso mío, pues yo no nací en una familia en ministerio, en el caso de Esther sí. Bueno, Jaime, pero también hablabas la semana pasada un poquito del choque ese que estabas hablando. Hoy tenemos ahí hablaste al principio, ¿no? Ahí tenemos alguna foto del carro de Juan que, que- Ese carro, recuerdo, yo le conté en una de las ajá, primeras, eh, en diciembre del primer año, una familia nos invitó a su casa y el Señor recibió a Cristo y un amigo que estaba trabajando con un hombre jefe de la agencia de seguros me llamó, quería conocerme y cuando fui, él dijo, ¿qué es lo que más necesita? Y yo estaba ujú, buscando un carro, entonces yo, bueno, queríamos un carro y dije, bueno, pero ustedes trabajan en la selva. Dije, sí, pero también esas indígenas están por una carretera, porque era de Gran ajá, Sol, pasando por río, no había puentes. eh, Necesito un carro para llegar a las
a los otros pueblos. Entonces él dijo, bueno, yo quiero comprarte un carro. Y Ujú. me llevó a la agencia y sacó ese carro, ¿no? Mire, en Venezuela uno no tenía opción de color, de modelo, de nada, sino que si tienen el carro, vaya, compra, dale plata y llévalo. Porque no es como en Estados Unidos y en otros países también. Hoy día uno va a la agencia y decide, bueno, yo quiero ese carro, entonces cuándo me puede llegar en ese color, etcétera. Pero en el año 75 en Venezuela no había opciones, sino compra lo que hay y casi nunca las agencias tenían carros así esperando la venta. Normalmente lo traían cuando ya estaban vendidos. Y me Pero gustaría, sí, me gustaría decir que ahora no es así, pero bueno, ahora lamentablemente no hay ahora carro. no sé si hay carro o no. Pero era interesante, Jaime, porque ahí si orabas por tu carro tenías que orar para que cuando llegaba tu, porque hacías una fila, ¿no? De pedidos. Y Sí, entonces orabas para que cuando llegara tu pedido que sí fuera el modelo que tú querías y el color. sí. Yo- Porque, bueno, en ese carro nos sirvió para hacer el primer viaje. Recuerde, yo le dije que pedí eh, una petición a la misión, era hacer un viaje reconociendo los pueblos pulmones y me mandaron a hacer una encuesta. Entonces, después de la encuesta nos dieron permiso para trabajar en San Miguel. Pero viajamos, mire, ese fue un viaje duro porque ese carro tuvo que subir montañas y pasar ríos, mira ahí la foto de ese puente, Jaime, y que ese es un puente. Y ese se estaba cayendo, los palos estaban cayendo y el carro estaba cayendo adentro y no había nada bajo las ruedas. Yo tenía miedo y estaba Roberto Nóscor allí, entonces él, mire, yo fui misionero porque me enseñó muchísimas cosas. Como yo le dije, yo no sabía hacer casa. Y él trabajó con un hombre de construcción y aprendió mucho. Pero ese hombre me ayudó hasta manejar el carro en esas situaciones, porque yo fui criado hasta los 5 años en una finca y después en la ciudad. Y en la ciudad es muy tranquilo, yo no sabía hacer nada ahí tenemos la foto, hoy tenemos las fotos de las casas, Jaime, de porque la en estos casa. días hemos Mire, pero construimos varias casas. Eso es la casa en la en la selva. selva. Y cuando uno lo hace, le ponen los palos y después le ponen palos para hacer el techo. Tiene que salir y recoger hojas de cierta mata para ponerlos y hacer el techo para que no entre agua. Luego, cuando fuimos al norte, después el choque, empezamos a hablar de ese carro, ¿no? Ajá. Eh, en el tercer año, no, el segundo año que tuve el carro siempre fue entregado a mí, pero ese carro era del Señor. Y varias veces presté el carro y dos misioneros llevaron el carro y fue chocado. Y yo estaba en la selva, yo dejé la llave allá para ellos usarlo. Entonces ellos lo mandaron a reparar. Y después me contaron, mire, se tocó el carro, ya lo mandó a reparar y todo, no te preocupes. Yo no tenía preocupación, el carro era de Dios. Cuando la misión nos llamó para salir, para una discusión con la mesa directiva en cuanto a la fusión o unir dos misiones a una sola, nos llamaron de la selva, yo salí. Y el otro misionero que conocí, que no trabajaba con nosotros, trabajaba en otra ciudad que se llama Caicara del Orinoco. Se llama Juan y Judy Perkins. Juan llegó a la ciudad donde estaba yo, él tenía un carrito. Ahora la misión le dijo que tenía que llevar ese carro lejos. Entonces vino a la ciudad donde yo vivía y me dijo, mire, mi carro tenía un problema, necesito comprar unos repuestos. Y era un carro casi desconocido, yo creo que se llama Opel. Entonces llegó a mi casa, yo le monté en mi Jeep
y nosotros salimos por toda la ciudad y fuimos a varios lugares de chatarra, de carros chocados, buscando el repuesto que necesitaba y yendo por una calle, y yo estaba en la calle principal, hablando con Juan, y salió un carro de bomberos, un carro cisterna que llevaba como, como 8,000 litros de agua, porque allá no tienen sistema de apagar fuego, sino con el carro cisterna. Tiene que llevar su agua para apagarlo, porque no tenían agua en toda la ciudad. Pero yo creo que estaban jugando porque le gustaba andar con la sirena, obligando a la gente a orillar y dejar los pasos. Pero salieron de un callejón casi, bueno, un callejón y no se veía. Y nos chocaron. Los pegaron al lado de Juan. Y lo próximo que yo recuerdo, que yo desperté y empecé a mirar y estaba escuchando a la gente gritar: mire, hay 2 muertos, aquí hay 2 muertos. Y yo miré alrededor y estaban hablando de yo y Juan. Pensé, porque estábamos inconscientes. Ese es el carro chocado y ese es Juan con su yeso. Él tenía, yo creo que eran 2 fracturas en el cuello y era un milagro que sobrevivió. Y también afectó a mi cuello, pero lo que no me rompió ningún hueso, pero me rompieron todos los tendones en mi cuello. Entonces, eso sanó, eh, así torcido, porque estaba durmiendo en una cama de agua y tenía dolor de cuello. Entonces, por eso la misión Reorinoco nos mandó al norte. Pero destruyó el carro. Y después ya no tenía el carro y tuve que vivir y trabajar sin carro por un tiempo, pero Dios fue fiel y luego nos dio varios otros carros que tuvimos en el futuro. Pero Juan estaba muy mal. Él quedó en Venezuela, tenía uno de los mejores médicos especialistas para su cuello, pero Juan era muy terco. Juan todavía está vivo, vive en Florida. Él y Judy también está allí, pero él era muy duro de cabeza. El médico le ponía yeso y él rompía el yeso. Entonces el médico le puso una barra de metal y dijo: ahora no puedes romperlo. Pero son experiencias. Yo recuerdo que los bomberos me chocaron a mí. Es obvio, cuando se ve el carro, me chocaron totalmente de lado. Dobló mi carro en U, el carro era así doblado. Y en Venezuela, para el caso de un accidente así, hay 3 jueces que tienen que verlo. Bueno, el primero dijo, bueno, que los vehículos de emergencia tienen derecho, y si chocan a alguien, bueno, es culpa de la persona que choca. El segundo dijo, miren, los vehículos de emergencia tienen derecho, pero no tienen derecho de matar a nadie. Entonces, tiene que andar con cuidado y no pueden chocar, tiene que andar con cuidado. Y el tercer juez, el que iba a tomar la última decisión, me invitó a su oficina. Y yo fui a la oficina y senté en la silla y vi en la pared un certificado. Decía, eh, ¿cómo era? Capitán de bomberos honorario. Y era el juez. El juez, con su nombre y todo firmado. Empezó a decirme, mire, tú sabes que tenemos que ganar ese caso, porque no tenemos, los bomberos no tienen plata para arreglar el carro. Y no tienen otro carro para apagar incendios. Entonces necesitamos tu ayuda. Dijeron, mire, nosotros vamos a tomar el seguro tuyo
no te vamos a meter en problemas ni nada, pero vamos a arreglar nuestro carro y lo que sobra te vamos a dar para arreglar el carro tuyo. Bueno, yo esperé 2 años, no me dieron nada, pero por lo menos no me metieron preso por dejarlos chocar. Jaime, el trato que tenías que hacer, mire, cada vez que vengo a la ciudad, ustedes me llevan en el carro bombero porque ya saben que tienes derecho a pasar. Eh, Tenía que ser mío porque yo lo arreglé por el seguro mío. Bueno, Jaime, pero ahí, y ahí más o menos, eso fueron en los primeros 5 años de ministerio que estaba ahí, cuando vas a la selva, pues los que tienen mi experiencia trabajando en la selva saben que van a la ciudad más cercana para comprar víveres, ¿no? Entonces ahí ustedes Sí, entraban, salían, pues ya estaban, los muchachos estaban estudiando. Me imagino que los chicos estaban en clase cuando te chocaron. Lo que escuchaba era que un mes después de tu choque, pues, nació Esther, ¿no? Bueno, eso fue el año que yo era el maestro. Yo estaba Ah, enseñando a los chicos. ah, Entonces, ok. ellos estaban en la casa, en la ciudad, esperando el viaje ah, para la reunión de la misión en Caribe, donde ellos habían estudiado antes. Entonces, ellos iban con nosotros, pero con el choque no pude hacer la reunión. Yo creo que hicieron la reunión y decidieron empezar los arreglos para ver si podían unir las dos misiones. Luego, como eso fue en el mes de octubre, en el mes de noviembre, el 12 de noviembre, nació Esther. Entonces ya a última hora el médico dijo que era necesario traer la cesárea. Yo le conté la historia, ¿no? Que íbamos a tener Esther en la selva. Eso fue el arreglo. Dijimos, bueno, las mujeres indígenas tienen hijos todos los días allá en la selva y no pasa nada. Nunca habíamos escuchado de uno que murió teniendo bebé. Sí, íbamos a tener Esther en la selva, pero nos llamó la misión, entonces nos tocó salir. Me chocaron los bomberos el 5 de octubre y todavía yo estaba mal, el 12 de noviembre, recuperando, cuando el médico nos dijo que tenía que ser cesárea. Y después de nacer Esther, el médico vino, porque nos dijo, no, que ella es muy grande, y era la más chiquita de los 3 hijos. Entonces yo estaba diciendo, ese es mentiroso, es que él quería arreglar ese parto para su conveniencia. Y el hombre entró y dijo, mire, yo no sé qué pasó, porque yo le puedo mostrar la placa que mandaron, la rayos X, que muestra a un bebé muy grande y no había suficiente pasaje para nacer normal. Entonces, por eso tomé la decisión. Pero en, lo que pasó es que dijo, menos mal que nosotros decidimos tomarla por cesárea porque era placenta previa. Si había empezado a tener los dolores, es muy probable que muriera la esposa y también la niña naciendo porque iba a sangrar mucho. Entonces, fue la mano de Dios. Ahora, yo creo que puede decir que yo soy muy duro de cabeza. El Señor tuvo que chocarme con un carro de bomberos para mantenerme en la ciudad, para no volver a hacer a Oh. algo que iba a ser destrozoso, destrozo. Pero uy, en eso, Jaime, pues ahí ves la mano de Dios cuidando. Es Sí, difícil, de verdad, después que uno pasa ¿cómo se llama? La situación, es que uno habla de la mano de Dios y es más fácil contarlo, pues menos que cuando está en el medio de eso, con el cuello así, con el carro roto, a punto de tener un nuevo niño ahí, y, pero Dios siempre es fiel, pues, ¿no? Y sí, ahí nos quedan, bueno, ahí vamos más o menos, hoy no llevamos algo tan cronológico, pero estábamos hablando también, el otro día hablaste de Conuco. Aquí tengo unas fotos que quería mostrar para las personas, bueno, al menos sí. los que viven en Venezuela, pues. Sí, el Eh, conuco es el jardín.
lo y que llaman entonces aquí. hacen sus Sí. siembras. Ahí eh, tenemos algunas fotos, los que conocen a Jaime, algunos es haciendo la pista, pero la mayoría es más o menos haciendo Pero es lo el que es mismo proceso. Ahí está el este proceso. con su guayari llevando Sí. algo de yuca. Y pues, por esto es lo que estoy buscando. Sí, ahí Una tenemos. señora, mire, lo que ella tiene en su espalda pesa como unos 70, 80 kilos. Y la señora tuvo que caminar por lo menos como 1 kilómetro cargando Por eso. lo menos. Sí, Es algo que se llama siempre, pero es cultural allá. El hombre casi no carga, muchas tribus, no sé si en todas, pero muchas que yo conozco, el hombre casi no carga peso, Jaime, siempre va mire, con el machete adelante. y sí, Juanita y yo estábamos en el río un día, llegó un hombre con su canoa y él salió y tenía un machete, tenía su escopeta, salió, amarró su canoa, la señora agarró la cesta, lo montó, entonces le dio lástima a Juanita, ¿no? Y era una señora vieja. Y estaban subiendo, él pasó, estaba pasando y la señora cargando eso bien cargado y bonito. Le dijo, mire, tu esposa. Él dijo, sí, es fuerte como una mula. Eso era motivo de orgullo. Era orgullo. Orgullo, ¿no? Un Y él amigo, siguió caminando. un amigo, ¿conoces? Edison fue a Costa de Marfil a viaje misionero y dijo que allá las chicas, las mujeres coqueteaban alzando un cilindro de gas, no sé cuánto, lo montaban en su cabeza y lo cargaban. Y él decía, es una locura. Y la señora que era ahí del lugar que estaba, le recibió de ellos en la parte misionera, le decía, es que están coqueteando con ustedes, están mostrando que son mujeres fuertes. Y Edison dijo, a mí me daba miedo, o se reía, no me acuerdo. Y ahí está también, pues, Mire, ellos tienen que cortar, vienen primero y cortan todo lo que son los arbustos y la maleza de abajo, luego cortan los árboles y lo dejan secar cuando está seco. Entonces ese hombre está empezando a encender el fuego para quemar todo lo que son los palos. Y esa, la ceniza de esos fuegos llega a ser algo como fertilizante que ayuda a, a las siembras crecer. Entonces, en la tierra, quizás por 100 años han caído hojas y palos y cosas tan podridas, la tierra es rica. Entonces, cuando queman, entonces ya con la ceniza, con lo que está en el piso, y el fuego del incendio mata a todos los bichos que están arriba en la tierra y luego eso sirve para matar los bichos, darle 1 año y quizás 2 años no más para sembrar en este sitio. Y luego ya los bichos, ya la lluvia en la selva es como esas tormentas que han pasado en esos días por Texas y Oklahoma, donde cae y se arrasa con todo. Entonces ya después de 2 años el sitio no sirve más como el jardín, como el conuco, como lo dicen en Venezuela. Entonces tiene que ir y buscar otro sitio. Ahora, la gente dice que eso es malo para el ambiente, no el humo, no porque destruye la selva. Mire, en 7 años tú no puedes caminar por la selva y decirme, aquí fue un conuco, aquí tenía su jardín, porque se nota por los árboles. No, en 7 años había árboles que llegaban a 100 metros. Entonces ya la selva recupera rapidito. Entonces eso es una mentira de los ambien, ¿cómo decir? Ambientistas, ambientales, no sé qué, ambientalistas, sí. Sí, ambientalistas. sí, pero me imagino que muchos de ellos se refieren a que sí es cierto también cuando llega más que todo la minería no bien cuidado, que los mineros sí destrozan. Eso Eso sí, sí, destruyen. eso sí destruye. Mire, yo vi un sitio donde tuvimos que pasarlo para llegar a nuestro pueblo.
y era tierra como blanca, y era feo, se veía donde estaba abriendo grietas, donde la lluvia estaba llevando toda la tierra, y eso fue por la mina. Entraron y encontraron oro y diamantes. Mm. Entonces los mineros entran, mire, esos caben en huecos hasta 10 metros abajo, sacando. Mientras se encuentran, sacan, sacan, sacan. Y después no hacen nada, no llenen el hueco ni nada. Viene la lluvia, empieza a llevar toda la tierra que sacaron de ese hueco y luego destruye. Ya no hay árboles en ese sitio, no hay árboles, es como un desierto. Es como una sabana, pero ni crece eh, maticas, nada. No había no había malezas, no había nada, sino tierra pelada y la lluvia tan fuerte que no dejaba nada crecer allí porque todos los años llevaba la tierra arriba, entonces fue bajando el nivel de la tierra en esa zona. Y bueno, y ahí, Jaime, gran parte de lo que lo que era el ministerio, la semana pasada hablábamos de ustedes comenzaron a traducir, bueno, a crear lo que era el alfabeto en el idioma Pemón para empezar a traducir la Biblia. Hoy en día ya se está concluyendo toda la Biblia, ¿no? Dijiste El el Nuevo otro día, Testamento, sí. el Nuevo Testamento, pero en ese entonces pues estaban trabajando en cuanto a ese tema y me gusta lo que compartíamos hoy, aunque ya hablamos de todo un poco, porque parte de lo que era el ministerio, y hablábamos la semana pasada, que se estaban adaptando los muchachos en una clase, ahí había algo de ventaja de que por lo menos estaban estudiando en su idioma, aunque estaban lejos de los padres, que era parte de la circunstancia con los que les cuidaba, pero por lo menos con Rock y Esther y algunos otros hijos de misioneros que conozco, de Venezuela especialmente, disfrutaron mucho esa parte. Ahora, también ahí todo lo que estaban haciendo ustedes, la semana pasada quedábamos, queríamos entrar esta semana, ya llevamos casi el tiempo que queremos hacer para este capítulo. Mire, pero puedo terminar el cuento que estaba dando y se me desvió la semana pasada. Ah, sí, sí, Mire, yo le conté la historia cuando fuimos a otro río a llevar el evangelio, ¿no? ajá, Y Gary tomó el ají picante y lo tragó y le dio diarrea, estaba muy enfermo. Entonces el motorista dijo, mire, hay un hombre que tiene naranjas, vamos a caminar allá. Entonces dejamos a Gary y su amigo Dennis en una isla donde podían bañar si querían, donde podían descansar, había unos árboles. Y nosotros caminamos todo el día. Caminamos como 10 horas para llegar, conseguir las naranjas y regresamos. Y no me dijeron nada. Recuerde que cuando empezamos ese viaje, Juanita me había regalado 4 sneakers y esos costaban bastante plata. Sería como $5 cada uno ahorita, creo. Entonces yo había sacado dos, se había partido, éramos 4 gringos, bueno, 3 gringos y un venezolano amigo mío que era un pastor. Y yo dije, cuando regresamos hasta este sitio y subimos toda los corotos, toda la mercancía, y todo lo que cargamos. Entonces vamos a sentar aquí y vamos a comer los otros sneakers. Bueno, cuando regresamos, llegamos a esa parte y senté y dije, mire, ven, vamos a comer los sneakers. Entonces yo lo tenía guardado en un bolso especial en mi guayari, ¿cómo dice? Mi mochila. ajá. Entonces lo abrí y nada. Y miré a los dos hombres y mire, mis sneakers no están aquí. Y el hombre me miró y yo, mire Jaime, ¿recuerde cuando nos dejaste allá solos en esa isla, en el sol? Mire, yo estaba mirando, estaba sacando tu mochila para ponerlo en la sombra y yo vi los sneakers. Y ese sneakers me dijo, cómeme, cómeme. Entonces lo sacamos y lo comimos. Yo quería pegarle en la cabeza. Quería concluir el viaje misionero con violencia, porque te comieron tu hernia. Pero, wow, pero imagínate también, ese era el señor que había pasado cuando para ti la historia del viaje misionero
es que viajaron, caminaron, pero para ese señor su historia de su primer viaje misionero fue ir al baño, Jaime. Ay, pero yo creo que el sneaker quizás le ayudó a recuperar de la diarrea, porque de verdad, después de ese día en la isla estuvo bien. O sea, anduvimos así. Bueno, Jaime, gracias por compartir, de verdad, la semana que viene vamos a retomar otra vez donde quedaste la semana pasada, que era más o menos como en el año 1980, que creo que estaba solo, hoy hablábamos y me decía que estabas solo en la selva con, o sea, solo tú y la familia, y fue la primera visita, fue donde empezó la cuestión con la Guardia Nacional en La Guardia Venezuela, ¿no? Nacional. Porque, bueno, ahí le dejamos, ahí comienza lo que fueron algunas dificultades. Muchas veces estamos en el ministerio y pensamos, bueno, estamos predicando la palabra del Señor, no vamos a tener problema con nada, o el Señor va a abrir todas las puertas, pero de verdad hay pruebas, ¿no? Dios forma tu Sí. carácter. No, y la verdad es que Dios provee en todo momento y usa todas las circunstancias para nuestro bien y para el bien de la obra también. De verdad, Jaime, lo que puedo decir y animar a esas nuevas generaciones. Mm, Y cuando hablamos de nuevas generaciones, no estamos hablando simplemente de jóvenes. De verdad, Dios puede llamarte al ministerio, depende del ministerio en el que Dios te quiere poner a desarrollar a la edad que tengas, soltero, casado, con hijos. Y hoy en día el mundo está un poquito más, en cierto sentido, más fácil de información de saber cuando tú ibas, no sé, si iban pensando dónde iban a estudiar los niños, si ustedes le Sí, iban a enseñar, qué vamos a pasar, las comidas. Me gustaría hacer un capítulo contigo de las comidas y toda esa cuestión de que uno tuvo que, o ustedes tuvieron que adaptarse. Pero parte de eso, pues, vale la pena. 50 años después, sigues en el ministerio. O algunos dicen que estás jubilado, pero sigues en el ministerio y sigues compartiendo pues lo que Dios hace. Me gustó mucho lo que decía. Obviamente no me gustó que te chocaron, pero tú decías, Dios aún usó eso para que Ginny pudiera dar a luz a Esther allá en la ciudad sí. y cuidar porque había peligro aún sin saber mucho. Dios siempre es fiel en las circunstancias. A lo mejor no es como uno dice, como uno piensa siempre, digo yo, pero Dios a veces lo resuelve de una manera mejor, aunque no podemos decir que es resolverlo mejor con un choque. Pero Mire, la noche antes de nacer Esther, yo estaba orando y regañando a Dios por esa cesárea y leyendo mi Biblia, estaba en Isaías y llegué al versículo y dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. mm, Y yo dije, bueno, está bien, Señor, yo creo, yo sé que eso es tu palabra y es verdad, pero yo no veo por qué Juanita tiene que sufrir esa cesárea. Pero yo voy a esperar, yo creo que tú me vas a mostrar. Y el otro día, cuando entró el médico, mm, yo estaba llorando. Y gracias, Dios. Gracias por la cesárea. amén. Bueno, creo que la mejor manera de cerrar, Dios siempre es fiel en medio de las circunstancias, Jaime, ¿no? Gracias por compartir. Ánimo a las personas que nos escuchan y de verdad siempre vale la pena servir a Dios. Dios Amén. contesta mejor de lo que pensamos. Bueno, Jaime, Dios te bendiga. Ahí nos vemos el lunes con la clase de Apocalipsis. Jesus nai pataurepă, iurăit ma dai dănco vanătă. Jesus dai pataurepă, iurăit ma dai dănco vanătă. Yurarekin muraratan, uyumpia potoretopia. Jesus da ipotaurepa, yura ep madai dangko wanata.